Buenos días para todos. Como ya se anunció, esta tesis tiene por título El estilo diáfano, fundamentación teológica para el arte sacro contemporáneo. Esta investigación está dividida en tres ejes importantes. El primero, la intención es fundamentar el ser humano o la naturaleza humana como vinculada esencialmente al arte, es decir, la necesidad artística que yace en el ser humano. En segunda instancia, se va a hacer un estudio general en donde se va a analizar el arte contemporáneo y, digamos, va a haber se va a fundamentar y se va a explicar el decaimiento del arte. En tercera instancia, tenemos la propuesta, ya estudiado el problema, vamos a proponer un nuevo estilo que para aplicar al arte sacro contemporáneo que lleva por nombre estilo diáfano. En primer lugar, fundamentando el arte en el ser humano, tenemos la siguiente frase, que es la imagen y semejanza. La imagen y semejanza, como bien lo conocemos en las Sagradas Escrituras, es aquella que va a darnos a entender que el hombre, de una u otra manera, es el reflejo del Señor. San Juan Damasceno, por su parte, dice que Dios crea al hombre, lo piensa realizándolo como capaz de pensamiento, de palabra y de espíritu. ¿Qué quieren decir estas tres palabras? El hombre cuando piensa, genera en su cabeza, o recrea, o genera una suerte de proyecto. Este proyecto que genera en la cabeza, que es la imaginación, lo va a plasmar o lo va a transmitir con la palabra, va a ser capaz de transmitir sus ideas. Y en última instancia el espíritu es lo que va a permitir que eso que va a plasmar se eleve por encima del mundo físico, y eso es justamente lo que se trata el arte. Y vamos a explicar ahora cómo se manifiesta eso, cómo se manifiesta el hecho de que el hombre esencialmente es una creación artística. En primer lugar, vamos a hablar de las necesidades. Y la primera que hay que resaltar es la necesidad de transformar. Sabemos que nuestro Señor pues crea el mundo, crea la naturaleza, crea el entorno, y el ser humano es el que va a transformar eso creado. La creación de nuestro Señor, aun cuando es bella y sublime, no está en su modo definitivo, porque el hombre va a tomar los elementos de la naturaleza, va a tomar la madera, va a tomar los animales, va a tomar cualquier elemento que encuentre y lo va a transformar. Es decir, lo va a crear para su propio bien. Y dentro de ese bien que crea, hay un elemento que resalta, que es el arte. ¿Cómo vamos a determinar esta creación tan especial? Con la necesidad de embellecer. El hombre crea objetos, crea elementos, y esos elementos que crea intenta embellecerlos. Que el concepto es bastante amplio, el de estética y la belleza, pero vamos a enfocarlos en este momento en lo que implica el orden. Cuando el ser humano crea, lo crea con orden. Vemos esta escultura que está creada con un ideal de belleza altísimo, justamente para que haga interacción con el interlocutor. ¿Cómo lo ordena? Generando espacios, generando jerarquías, elementos importantes, elementos subordinados, que van a crear un lenguaje artístico, el cual el ser humano, cuando lo observe, como lo va a decir Santo Tomás de Aquino, aquello que es bello agrada a la vista. Tenemos además un tercer elemento, que es la necesidad ritual. Ya teniendo una creación que el hombre la embellece, hay un punto clave que lo sigue elevando, que es un ritual. El ritual es la explicación de un concepto complejo con elementos rituales. Por ejemplo, la muerte. La muerte, que ha sido un elemento estudiado durante toda la historia, desde nuestros ancestros, ha sido una búsqueda del hombre, y por medio de rituales, por ejemplo, rituales fúnebres, por ejemplo, funerales, son espacios donde la gente ha ritualizado esa entidad para darle algún tipo de explicación. Por eso el ser humano ha creado mitos, ha creado leyendas que, al no poder explicarlo con elementos científicos, sobrepasa su entidad y lo ritualiza de una u otra manera, y la Iglesia, por supuesto, lo ha entendido bastante bien. Es decir, tenemos conclusión de esta primera parte, que el hombre es un animal artístico, justamente porque depende y genera arte. Es el único animal, si entendemos a todos los seres vivos como animales, es el único animal que va a querer embellecer su mundo con arte. Vamos ahora al estudio general del arte sacro actual y en general el arte sacro de nuestro mundo.
Hay que recalcar que para este análisis que se ha hecho hay una palabra que resalta y es la devaluación del arte. ¿En qué sentido? Vamos a describirla. Y es que el arte en una época era monumental y estaba claro. Por ejemplo, la cultura medieval, la cultura renacentista y otras épocas de antaño manifestaban un arte bien construido, un arte bello, un arte que reflejaba aquello por lo cual se había construido. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa monumentalidad, esa belleza ha venido devaluando. Hay elementos actuales que ya no son monumentales, ya no son perennes, sino son efímeros. Y justamente esto que es efímero carece de normas claras. La Iglesia, por su parte, ha estudiado el arte y le ha dado cimiento. Tenemos dos elementos por los cuales podemos hablar, y es que el magisterio, en los documentos papales, en las encíclicas y en cualquier momento que la Iglesia ha reflexionado sobre el arte, ha determinado que el arte tiene que ser bello, tiene que tener belleza y que esa belleza transmite veracidad, transmite verdad. Digamos que son los elementos claves en los cuales se repite todo lo que la Iglesia ha hablado del arte. Y en segundo lugar está el fundamento. El fundamento esencial del arte sacro es la encarnación del Verbo. ¿Por qué? Nuestro Señor, que es un ente invisible, se hace visible por medio de la encarnación. Cristo se hace hombre con nosotros y de esa manera, a partir de ese momento que Cristo viene al mundo, se posibilita materializar a Dios, entre comillas, por supuesto. Se posibilita que el arte, como creación humana, permita que la acción de Dios se extienda al ser humano. ¿Qué elementos claros tenemos para hablar del arte? Y la problemática que existe en la actualidad es la democratización. ¿Qué queremos decir con esto? Que el arte está democratizado, es decir, que el arte, de una u otra manera en la actualidad, está llegando a mucha gente. Y cualquiera puede ser considerado artista, o cualquiera se puede llamar artista, o cualquier obra de arte, o cualquier obra hecha por el ser humano, puede llamarse arte. Cuando el concepto se expande tanto, es decir, cuando todo es arte, pues nada realmente lo puede ser. Porque si el concepto no está claro, entonces no hay manera de estudiarlo, ni manera de delimitarlo, y no hay manera de entender cómo se comporta este fenómeno. Este ejemplo que está acá, este es una iglesia en México, y el ábside está presidido por un niño Jesús, como lo ven ahí, un niño Jesús monumental, pero bastante feo, bastante desagradable, la verdad. Y este tipo de expresiones ya hacen justamente de buscar una suerte de novedad. La liturgia y la norma de la iglesia exigen o pide que el altar esté presidido por una cruz. Y esto dista de lo que la Iglesia nos pide. Por lo tanto, esta democratización, este hecho de que cada quien puede hacer lo que quiere, es lo que justamente ha devaluado el arte. Tenemos otro elemento que es la crisis de identidad. El siglo XX pues, se ha caracterizado por una búsqueda existencial. Han habido guerras mundiales, han habido conflictos que el ser humano ha buscado tal vez consuelo en otros elementos, como la búsqueda personal, la filosofía, el nihilismo. Y esta búsqueda, no vamos a decir que la Iglesia la ha asumido, pero la Iglesia también ha estado buscando en sus expresiones una alternativa para verse distinta. Sin embargo, este ejemplo que pongo acá, la Catedral de Río de Janeiro, dista un poco de lo que es la identidad de la Iglesia, porque a simple vista rompe con lo que tradicionalmente conocemos como la forma de la Iglesia, como la forma de un templo católico que transmite que ese templo justamente es para la Iglesia católica. Es una iglesia construida con un estilo piramidal o cónico, mejor dicho, y que responde a un momento histórico. ¿Qué sucede con esta realidad? Y es que al mimetizarse con lo mundano, pierde ese carácter original, pierde ese carácter transgresor que la Iglesia ha querido instaurar desde sus inicios, y al mimetizarse pierde ese valor único, sagrado, el cual está separado del mundo. Tenemos un ejemplo un poco más adecuado a lo que debería ser el arte, es la Catedral de San Patricio, ubicada en Nueva York. Esta catedral ciertamente se aboca pues, a romper ese estilo urbanístico de la ciudad, porque se presenta como un testimonio silente que no hace mucho ruido, pero rompe el entramado urbano y representa algo diferente. Que cualquier persona, bien sea católico o no esté emparentado con la fe, sepa que ahí se celebra algo diferente y que justamente la Iglesia como contracorriente se hace presente en la mundanidad. Tenemos otro elemento que llamamos la novedad. Esta experiencia, este pesebre que está acá presente es en el Vaticano. Y justamente esa búsqueda de novedad quería romper un poco con lo tradicional,
quería romper con el arte al cual estamos acostumbrados con la belleza, y se propuso pues estos elementos que pues no dicen nada, son una manera como de buscar una alternativa, una novedad, una sorpresa, que al fin de cuentas no transmite ningún tipo de emoción, ningún tipo de catequesis, ya que es un astronauta, el otro elemento tal vez es un monstruo, y animales que están fuera de lo que tradicionalmente se conoce como un pesebre católico. Esta novedad justamente tiene que ver con basarnos primeramente en la búsqueda de emparentar con el hombre, es decir, de sorprenderlo, de buscar una novedad. Lo que pasa con las modas. La moda resulta ser, la moda cala en el hombre cada cierto tiempo, pero la moda con el paso del tiempo queda obsoleta. Pasa lo que esta catedral responde a un momento histórico, y con el paso del tiempo pierde novedad, pierde actualidad, y con el paso de las décadas, con el paso del tiempo, se empieza a ver anticuada. Cosa distinta con este elemento neogótico o con las catedrales que tienen ese estilo de aquellas épocas, que siempre resultan actuales, nunca pierden vigencia, por más que tengan siglos de construcción. Y por último tenemos el exceso de minimalismo. El exceso de minimalismo, o lo minimal, está bastante en boga en el siglo XXI, y tiene que ver con lo siguiente: la utilidad de los elementos es lo que más interesa en la creación actual. Si algo sirve, está bien hecho. Es la función lo que va a estar, ese emparentamiento con el ser humano, para que le sirva, va a ser lo que prime en el diseño industrial, en la arquitectura y en muchos de los elementos que se han construido para el ser humano. Esta iglesia de Taboando justamente es reflejo de ese minimalismo. Es un vacío que puede agradar a la vista porque está elegante, bien presentado, limpio, pero hay un vacío que no transmite ningún tipo de idea. O sea, no hay ninguna imagen, no hay ningún elemento catequético que nos pueda transmitir algo. La experiencia del culto de la piedad justamente tiene que ver con eso, con estar en nuestro espacio, en un templo, y que ese espacio alimente la imaginación, justamente para que la oración y el espacio místico alimente esa imaginación y podamos emparentarnos un poco mejor con Dios. Y la pregunta clave es, bueno, ¿a dónde nos dirigimos? Hay que tener en cuenta algo, ¿no? He sacado 4 elementos que han de alguna manera sacado a luz un poco los problemas que existen. Sin embargo, no podemos hablar de que estamos mal completamente, o que el arte ya no funciona, o que tal vez la sociedad ha decaído tanto, pero sí es importante resaltar estos elementos puntuales que tenemos que hacer un llamado pues, de atención para que este arte contemporáneo, en especial el arte sacro, pueda tener un verdadero cauce y que verdaderamente nos acerque a Dios. Y la pregunta es, ¿a dónde nos dirigimos? Y lo primero, en esta última parte, hace una nueva normatividad del rescate del misterio, por lo cual sacamos 2 palabras claves. El misterio, que es parte de la iglesia, la doctrina, la enseñanza, todos estos elementos no los vamos a abarcar completamente, porque es un misterio, y Dios nos sobrepasa. Pero el misterio, como una idea filosófica, alimenta el conocimiento y nos posibilita de seguir conociendo. La teología lo ha hecho desde los inicios, y hasta la actualidad la teología se sigue de una u otra manera estudiando, y se siguen encontrando nuevos alcances a nivel del estudio de Dios. Y tenemos la norma, porque el misterio tampoco se puede salir de las manos. El misterio tampoco quiere decir que vamos a creer lo que queramos, porque la norma es lo que va a delimitar este alcance mistérico. Y es en ese sentido que proponemos la diafanía. En principio solo se querían plantear unas normas específicas sin ningún tipo de nombre, pero en comparación con el tutor, pues determinamos que el término más adecuado, y justamente para delimitar ese estudio, era la palabra diafanía. ¿Qué es la diafanía en esencia? Es justamente traslucir, es la luz que permite ver a través de manera que el arte sirva como puente, así como está abajo, entre el arte como medio, como la luz, entre el hombre para que pueda acceder al misterio. Es decir, el arte, por muy bello que sea, tampoco va a ser el fin, porque tiene que elevar a unos conceptos más por encima de sí. Hay planteamientos generales que van a determinar pues, esta idea diáfana, el estilo diáfano, que es la forma, la doctrina y el artista, que van a ser los elementos claves que van a justamente darle fuerza a esta idea.
En primer lugar tenemos la forma. La forma hay que entenderla, lo que ya he venido diciendo, pues cada forma artística tiene que estar consagrada para lo que fue hecho, tiene que estar consagrada a Dios y tiene que verse como un elemento separado del resto para darle culto a Dios. Y esta forma creada, y cuando digo forma me refiero a cualquier elemento artístico, desde la música, la escultura, la pintura y la arquitectura, a una contemplación. Todo arte bien construido, bien hecho, va a alimentar al ser humano a contemplar, a entender que detrás de ese elemento tan bello y tan bien construido hay algo más que queremos descubrir. Por otro lado tenemos la doctrina, que viene a ser la comprensión. Hay una forma que está separada, que necesariamente va a transmitir una idea, pero esta idea tiene que estar clara y tiene que estar emparentada en lo que la Iglesia cree. El arte no puede ser confuso. El arte no es para yo interpretarlo a mi conveniencia y terminar, digamos, deformando lo que la Iglesia cree desde siempre. La doctrina, que está bastante clara en el magisterio, es la que tiene que manifestarse en el arte. Tiene que haber un elemento de comprensión. Por supuesto que al observar un arte sacro de cualquier tipo, no es que vamos a comprender, digamos, en lo que creemos, pero sí va a haber claridad en aquello que tenemos, como el ejemplo que ponía hace rato del pesebre en el Vaticano. Tenemos el artista, y este es el elemento clave, porque el artista va a ser el hacedor, va a depender de la mano del artista cómo va a conjugar los dos elementos anteriores, tanto la forma como la doctrina, cómo va a construir la forma, esa forma como contenedora de una verdad, y el artista como el pensamiento y el actor que va a servir de instructor. Este artista de una u otra manera va a ser un catequista, va a ser una suerte de teólogo del arte, no porque lo va a manejar todos los conocimientos completamente, no va a ser un experto por supuesto, pero sí tiene que ser capaz de transmitir la verdad que hay en la Iglesia con su creación. Y por otro lado tenemos, ya finalizando, qué es lo que se quiere con la diafanía, ¿no? Como lo decía hace rato, no vamos a decir que estamos mal y que el arte pues ya no tiene una finalidad, pero sí tenemos que asomar la problemática que existe. Tenemos que asomar que con este estilo ¿qué es lo que se quiere? No queremos crear un arte nuevo, queremos crear un estilo mediante el cual cada elemento, cada manera del arte, desde la pintura, la escultura, la arquitectura, puedan tener un cimiento y una idea dónde basarse para que según su creatividad puedan manifestar arte verdaderamente católico. De esta manera podemos resumirlo en tres partes, lo que se quiere con el arte diáfano, y en especial lo que tiene que transmitir el arte sacro son tres elementos. Primeramente, el arte tiene que encauzar el deseo del ser humano. Todo ser humano tiene deseo de Dios, y en la actualidad, donde el ateísmo ha proliferado, el ser humano sigue buscando a Dios. De una u otra manera, el ser humano no creyente, el ateo, aquel que no quiere la religión, está buscando algo. Y ese deseo hay que verlo como una oportunidad para que con el arte, con la belleza, puedan encauzarlo. Europa, por ejemplo, es testigo de todos estos elementos artísticos históricos que la gente que quiere conocer esos lugares, primeramente acude a las iglesias históricas, ¿sí? Porque están justamente llenas de arte, llenas de historia y llenas de contenido. Por otro lado, tenemos el elemento de revalorizar la piedad. Hay que comprender que el arte tiene un elemento primordial, y el espacio donde estamos, si está lleno de belleza, de arte, de música que nos acerque a Dios, va a ser un puente, y que esta experiencia de piedad, bien sea en los sacramentos, en la Santa Eucaristía, va a darle importancia, porque el ser humano se comporta de acuerdo al lugar donde está. Eso nos puede pasar en cualquier lugar al que acudimos. Uno se adapta al lugar donde está el entorno, que si nadie decirnos nada, al entrar en un lugar con mucha belleza, como por ejemplo la catedral, que la tenemos de fondo en la imagen, nuestra actitud suele cambiar, y eso le pasa a mucha gente. Entonces, la piedad y el culto se puede revalorizar con un arte bien construido. Y en ese sentido, porque podemos caer en un culto que solamente se basa en explicaciones catequéticas, teológicas, que son necesarias pero no son el espacio real. El espacio del culto y la piedad es justamente para elevarnos a Dios, un espacio místico para acercarnos a la verdad. Y por último tenemos el arte como un alivio de la realidad. Vuelvo al punto de la sociedad atea, la sociedad que se ha negado a Dios, y tenemos una sociedad
que está luchando con su salud mental, que está luchando con problemas, con conflictos internos, que está luchando con una problemática cultural, política, etcétera, etcétera, que le trae muchos problemas y que justamente el arte, la belleza, lo bueno y lo bien construido es un alivio de ese aglomeramiento que siente la persona en su corazón. Y ya para concluir, esta frase de Fyodor Dostoyevsky: la belleza salvará al mundo. Me parece a mí que es el centro de la investigación, ya que la belleza es justamente algo que hemos desvalorizado en todos los elementos y en todos los aspectos de nuestra vida, por lo cual una verdad, y las verdades de la Iglesia suelen ser duras, suelen ser difíciles de comprender, una verdad de la Iglesia transmitida con el medio de la belleza, de manera estética y en un lugar adecuado, la persona lo puede asumir mejor. Con buen arte, con buena arquitectura, con buenas esculturas, con buena pintura, el misterio de la fe llegará a toda la población. Muchas gracias. Luego de esta ponencia, escuchamos atentamente las apreciaciones y preguntas del jurado.